Bien, volviendo entonces a nuestro primer tema, que es el precisamente más general de la Convención de La Haya de 1980 y de la sustracción de menores. Precisamente, repito, la sustracción yo considero que es una de las problemáticas más delicadas, si se quiere, en el ámbito del derecho internacional privado. Mi curso es un curso puramente penal, ¿no? En el sentido de que nos ocupamos de extradiciones, de la orden de detención europea, pero he querido incluir también este tema precisamente porque la sustracción en realidad la sustracción precisamente de menores. Es un tipo de supuesto que luego, donde se manifiesta en el mundo de la realidad, genera luego tres tipos de situaciones paralelas. Por lo tanto, genera el inicio de un proceso penal, muchas veces procede en paralelo un proceso de naturaleza civil relativo, qué sé yo, a la manutención del menor, a la custodia del menor, a la ubicación del menor, etcétera, etcétera. Y luego existe este tertium, que es el procedimiento de repatriación y el procedimiento precisamente previsto por la Convención de La Haya. Lo digo porque ustedes seguramente son personas extremadamente preparadas, pero lo que sucede es que cuando llega el cliente al despacho dice, mi mujer se lo ha llevado a España, a Rusia, a Japón, se ha llevado al niño, voy a denunciarla. Pero hay que ver si la denuncia penal es luego el instrumento correcto para obtener los resultados que se quieren obtener. Por ejemplo, el retorno del menor a la casa donde ha crecido. Entonces, por esto, a pesar de ser un tema del derecho internacional privado, quiero hablar de ello en este contexto, porque precisamente, porque precisamente en general, luego la sustracción involucra también otros tipos de interés, como por ejemplo la protección de la infancia, el respeto de las normas estatales de los dos cónyuges, y por tanto podemos decir que esta convención, que es muy antigua, si lo piensan, ya tiene 40 años, proporciona precisamente el marco normativo principal para la resolución de estas controversias y establece los mecanismos para el retorno del menor sustraído y la protección de los derechos del menor, es decir, la protección de los derechos, de sus derechos del menor. ¿Cuáles son entonces el origen y los objetivos? Yo luego, también utilizando un poco que el esquema vademecum proporcionado por el mismo ministerio, porque luego, como veremos, cada estado gestiona el funcionamiento de la convención a través de una autoridad que se llama autoridad central, nuestra autoridad central, que disciplina y gobierna la convención. Está situada también materialmente en Vía Arénula, en el Ministerio de Justicia. De hecho, cuando se hacen las solicitudes, así es como se aprende un poco la dirección del ministerio, Vía Arénula 70, porque uno se encuentra escribiendo a esta entidad, a este organismo. La Convención de La Haya de 1980 es, por tanto, un tratado multilateral y se adoptó para responder a este creciente fenómeno de las sustracciones, que en general puede ocurrir, en el mejor de los casos, en el ámbito intraeuropeo y muy a menudo en el ámbito extraeuropeo. Pero ¿cuál es el objetivo? Se lo repito, el objetivo no es sancionar al cónyuge, ni hacerlo arrestar, ni el objetivo principal es garantizar el retorno inmediato de los menores sustraídos o retenidos ilícitamente en otro estado contratante. Por lo tanto, es la repatriación. Se aplica esta convención no para que condenen a la mamá o al papá que ha sustraído al menor, no para mandarlos a la cárcel, no para establecer la custodia, sino para tomar físicamente a ese menor y hacerlo volver a donde estaba. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales que se tienen en cuenta? Uno, la protección del interés superior del menor, porque el menor, atención, y esta es la ratio, tiene derecho a mantener la continuidad en los lazos familiares y sociales, tal como los tenía hasta el momento en que fue sustraído.
Por lo tanto, el segundo interés es el del restablecimiento de la situación original. Así que la convención tiene como objetivo devolver al menor al estado de residencia habitual anterior a la sustracción. Y luego está el principio de respeto y, digamos, cumplimiento de la cooperación internacional. Es decir, los Estados miembros, o sea, los Estados adherentes, quiero decir, a la Convención de la Haya del 80, están obligados a colaborar. Pero ¿cómo lo hacen? A través de estas autoridades centrales designadas. Por lo tanto, cada país se dota de un organismo denominado Autoridad Central y que se encuentra siempre en el Ministerio de Justicia, es decir, en la capital de cada país. La convención se aplica, tenga en cuenta, a menores de 16 años y entonces aquellos que están entre ellos no están cubiertos 16 años y 18 años, que en realidad fueron sacados ilegalmente de su lugar de residencia habitual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante llegar al concepto mismo de sustracción internacional. El secuestro, por definición, ocurre cuando un niño es separado ilegalmente de uno de sus padres o de otro, generalmente un abuelo, un pariente, un amigo o un amante, de un país a otro, sin el consentimiento del otro padre o de las autoridades correspondientes. Así que cuidado, porque la resta puede venir a través de una acción, por lo tanto, de una actividad o incluso de una misión, porque el secuestro también puede ocurrir cuando un menor es retenido en otro estado más allá del plazo acordado. Y suele ocurrir que, por ejemplo, en muchas ocasiones el padre o la madre permite, autoriza o da su consentimiento para que lleven al niño o la niña a ver a los abuelos, a pasar un tiempo con ellos. No sé, en el estado X tienen que regresar antes del 30 de agosto. Esa es la fecha límite establecida. Sin embargo, el niño no regresa y entonces la falta de retorno genera omisión, que es lo que esencialmente, concretamente, resta internacional. ¿Cuáles son las causas? Las causas que subyacen a la sustracción internacional, al menos las principales, son los conflictos familiares, las separaciones y los divorcios. Por eso les decía que el procedimiento AIA es el siguiente paso. Los procedimientos ante los tribunales, generalmente los de menores, son probablemente paralelos a la tramitación de un procedimiento civil, es decir, de separación o divorcio. Otras causas muy frecuentes son las diferencias culturales y jurídicas entre estados. Muy interesante, este es el caso cuando se superpone con el fenómeno de la sustracción internacional, o al menos causarlo, por ejemplo, la perpetración de abusos o violencia doméstica. Si bien, como decía, la Convención prevé mecanismos específicos para estas situaciones, se trata de un asunto muy civilizado. Diría que es bastante superfluo hablar de ello. Eh, Tengan cuidado, porque una de las causas más importantes de sustracción internacional es el intento por parte de uno de los progenitores de cambiar la jurisdicción para obtener condiciones más favorables en caso de custodia. Es decir, pongo el ejemplo clásico, quizás les haya pasado. Dos progenitores viven en Italia, quieren separarse. En un momento dado, qué sé yo, la mujer, pongo el ejemplo, la mujer se escapa, se va a España, se va a España y luego a los 2 días pide allí, qué sé yo, la separación, la custodia, cosas varias. Y por eso es muy importante entender precisamente, digamos que la dinámica de intentar cambiar la jurisdicción es uno de los, digamos, de los triggers, de los elementos causantes más importantes. Es inútil, digamos, enumerar de forma demasiado detallada las consecuencias, pero las consecuencias deben, a pesar de esto, recordarse. Me refiero a las consecuencias para el menor, porque el menor, y de ello, entre paréntesis, se encargará luego el juez llamado por la autoridad central para establecer
el retorno, pero en general, digamos, la convención presta especial atención a las dificultades psicológicas, a los traumas derivados de la separación. Naturalmente, también se consideran los problemas jurídicos, la incertidumbre relativa a la custodia, pero también, porque este es el sentido, la, la protección del patrimonio humano e individual subjetivo del niño se presta extrema atención al impacto en la estabilidad emocional y en el desarrollo social, precisamente, del niño. No es infrecuente, sobre todo cuando, por ejemplo, uno de los, digamos, de los progenitores proviene de zonas quizás del tercer mundo o en todo caso con un nivel de vida más bajo que el europeo, que la convención tienda también a proteger al menor de problemas de desarrollo también cultural, educacional. Hemos dicho que la convención establece procedimientos para la solicitud de retorno y esta solicitud, las solicitudes en general, deben realizarse siempre a través, como decíamos antes, de la autoridad central. Cada estado signatario del menor, ¿qué se hace? Se debe acudir a la autoridad central, hay que dirigirse a la autoridad central. En su caso, si tienen un cliente que se queja de que el cónyuge, la pareja o quien sea se ha llevado al niño, a la niña, hay que dirigirse al ministerio en la vía arénula, porque cada estado firmante de la Convención de la Haya, como decíamos, tiene esta comisión, tiene una autoridad central encargada de recibir y gestionar las solicitudes de restitución. Así que el proceso prevé, por lo tanto, y pueden encontrar también una recopilación completa de formularios precisamente en los sitios que, si no me equivoco, están institucionalizados. En cualquier caso, se presenta la solicitud por parte del progenitor, una solicitud particular. La autoridad central examinará la documentación para verificar la residencia habitual del menor y la propia sustracción ilícita, es decir, si se puede considerar que se ha perpetuado. Llegados a este punto, la autoridad central contactará con la autoridad central correspondiente del estado en el que se encuentre el menor. Y de esta manera llegaremos al inicio de los procedimientos para el retorno voluntario o, si es necesario, a las acciones judiciales. Es decir, fundamentalmente, esta convención ha querido crear una red que fundamentalmente, ayudara al, al progenitor al que le sustraen un hijo. Pero piensen en el caso en que precisamente no existiera esta convención. Es decir, un niño que es sustraído, llevado a los Estados Unidos, el papá o la mamá, qué sé yo, es un obrero de Vigevano. Pero ¿cómo podrían por sí solos gestionar la recuperación y la restitución de un menor que está en la otra punta del mundo? Sería completamente imposible. Y para eso sirve precisamente la autoridad central, para sustituir y utilizar las prerrogativas legales, colaborando y valiéndose de la correspondiente autoridad central presente en el estado donde el menor ha sido sustraído. Se solicita y se empieza siempre a través de, es decir, las autoridades centrales siempre prefieren una solución inicialmente amistosa del asunto, o sea, una invitación al retorno al país o a la restitución del menor. El procedimiento judicial se inicia solo cuando no se concede el retorno voluntario y por lo tanto, si no se concede, se activa un procedimiento judicial, como decía, del que es artífice, la principal responsable e iniciadora, la que da origen a todo, la autoridad central convocada. Por ejemplo, en el caso de que el niño haya sido llevado, qué sé yo, a América, pues a petición de la autoridad central italiana, la autoridad central americana iniciará el procedimiento judicial. Así que no será el progenitor
al que le han sustraído el menor quien deba iniciarlo, quien deba empezar un pleito. No, será la propia autoridad central la que lo inicie. Por lo tanto, una vez iniciado el procedimiento judicial, se analizará la ilicitud de la sustracción, la evaluación de las posibles excepciones a la repatriación, porque obviamente el progenitor convocado en ese procedimiento siempre intentará encontrar una justificación. Por lo tanto, qué sé yo, el grave riesgo para el menor, suelen ser estos los argumentos que se utilizan. O muchas veces se manipula al menor para hacer que surja la oposición del propio menor, si tiene una edad adecuada, por ejemplo, si es un niño que está tal vez en primaria o en secundaria. O muchas veces la parte que sustrae alega detalles o motivos de naturaleza realmente técnica, como por ejemplo la superación del plazo de un año desde la sustracción, etcétera, etcétera. ¿Qué es la mediación internacional? En algunos casos, la mediación familiar internacional puede utilizarse para encontrar precisamente una solución consensuada entre los progenitores, evitando largas batallas legales. Pero es importante, repito claramente, volver a la definición